Bueno, entonces ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva ronda metropolitana, que es un espacio de aprendizaje entre pares y de intercambio de ideas entre gente afín y gente diversa, que sabe cosas distintas y que de alguna manera nos une hoy un gran tema. En particular, hemos venido discutiendo en todas las rondas previas cuáles son los grandes desafíos de la ciudad contemporánea, y creo que es indiscutible, sobre todo en este año de pandemia, que la digitalización es un gran desafío por enfrentar, ¿no? Que las ciudades que logren abrazar esta carrera de la digitalización con mayor rapidez, con mayor fluidez, tendrán una ventaja comparativa con aquellas que no lo puedan hacer. Esto siempre se habló en teoría, pero me parece que este año quedó en evidencia que aquellas que no tenían buenas redes de infraestructura se vieron dificultadas a la hora de que sus niños puedan acceder a las clases, o incluso para la realización de reuniones, el intercambio de información, solo para dar un ejemplo muy, muy básico que todos estamos enfrentando día a día. En el panel de hoy nos van a acompañar 4 amigos, pero que son al mismo tiempo figuras destacadas de esta materia. Voy a intentar presentarlos porque tengo unos currículums muy largos y me interesa que los conozcan si es que acaso todavía no los conocían. En primer lugar tenemos a Cecilia Nicolini, que es politóloga, experta en temas de política internacional, innovación pública y tecnología. Es asesora del presidente de la Nación de la Argentina e investigadora en el MIT Center for Collective Intelligence y es fellow en el Harvard Ash Center for Democratic Governance and Innovation. Así que un lujo tenerte, Cecilia, acá con nosotros. He tenido la posibilidad de conocerte ya hace unos años cuando me invitaste a presentar unos temas del Metro Lab del MIT, y este curso casualmente es una especie de brazo latinoamericano de esa experiencia, Bueno. así que muy contento de que estés acá. Muchas gracias por sumarte. Gracias a vos También por tenemos a Darren Ware, que es vicepresidente del sector gobierno para América Latina y el Caribe de Mastercard. Darren trabaja en Mastercard como vicepresidente del sector de gobierno para América Latina y el Caribe, como dije, y colabora con gobiernos nacionales y locales para avanzar las agendas digitales y colaborar en la digitalización, especialmente en tema de pagos. A la vez, colabora en las iniciativas de inclusión financiera, especialmente para áreas urbanas y tránsito inclusivo. Muchas gracias, Darren, por sumarte. También tuve la oportunidad de conocer a Darren hace ya varios años en el primer Smart City Congress que se hizo en Latinoamérica, y desde entonces cada tanto nos vemos y nos ponemos al día, y Darren me cuenta las novedades. En aquel momento estabas en Cisco, recuerdo, que es una empresa también muy importante y relacionada al mundo de la digitalización de las ciudades. Así que muchísimas gracias por sumarte. Gracias a ti. Nos acompaña hoy también Mercedes Vidart, que es cofundadora y directora ejecutiva de Kipu Market. Es graduada de la maestría de planificación urbana del MIT y es becaria Fulbright entre el 2017 y el 2019. La tenemos recién llegada a Buenos Aires, estuvo hasta hace unos días nomás viviendo allá en Estados Unidos. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, y también, esto de Kipu Market ya lo dije, en Estados Unidos fue asesora política de la oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York, a quien asesoró en desarrollo económico estratégico para mujeres y minorías de la ciudad. Antes, Mercedes trabajó también en la implementación de programas de política pública en el programa de ciudades de CIPEC, con quien tuve el placer de compartir muchos proyectos muy interesantes. Y finalmente se suma, y agradezco mucho a Mercedes por la introducción, a un amigo de Guadalajara, pero que vive en Nueva York, tapatío, como les dicen a quienes viven por allá. Tengo muchos amigos en esa ciudad tan linda. Es Oscar Romero, que es director de programa de innovación inclusiva en el New York City Mayor's Office of Chief Technology, sería en inglés. Oscar lidera los esfuerzos de innovación inclusiva de la Oficina del Director de Tecnología
del alcalde de Nueva York, y su trabajo se centra en aprovechar el compromiso cívico y la tecnología emergente para abordar la desigualdad, construir ecosistemas empresariales impulsados por la innovación y crear marcos de cooperación internacional. Anteriormente, Oscar trabajó en el Laboratorio de Equidad Digital de New School, que es una universidad muy conocida, que creo que muchos de ustedes conocen en Nueva York, y bueno, y tiene un título de Asuntos Internacionales de esa misma universidad. Muchísimas gracias, Oscar, por sumarte hoy desde allá, desde Nueva York, y compartir con nosotros todo el trabajo, el buen trabajo que están haciendo. Si les parece bien, antes de iniciar, me gustaría compartir con ustedes y pedirle a Lord Garel, que ha hecho un trabajo de investigación exhaustivo esta semana, para poder dar un marco a qué es el Smart City, desde cuándo hablamos de Smart City y por qué este tema y cómo llega este tema hasta hoy. Lord es la coordinadora académica del posgrado de Urbanismo Metropolitano. Adelante, Lord. Hola a todos. ¿Ven mi pantalla? Genial. Se ve con notas, Lord. Ah, mira. ¿Cómo lo saco? No lo sé sacar. Esperen. Perdón. Puedo poner yo. Ah, ya está. Listo. Ok. Ahí lo tengo. Bueno, ahí está, ¿no? Perfecto. Gracias, Mechi. Sí, gracias. Bueno, para empezar, es exhaustivo, pero tampoco voy a poder cubrirlo todo, porque hay un montón de información, pero pasando rápido. Primero, en el siglo XV, Leonardo da Vinci imagina una ciudad ideal que es distinta, o sea, es distinta a lo que se hacía, ya no se pensaba solamente en construir una ciudad medieval que va por todos lados, sino que él pensaba en una cierta estructura donde por abajo va el transporte, el agua, arriba los peatones, ya empieza a pensar como otro tipo de sistema. En el siglo XX nace el futurismo con Filippo Tommaso Marinetti, que escribe el manifiesto del futurismo, y ahí empiezan también a haber unas visiones distintas del mundo con nuevas tecnologías y nuevas organizaciones. En el mismo tiempo nace la idea de la ciudad nueva, que incluye todo lo que es la ciudad tendrá que tener transporte, aeronaves, ascensores, ya empiezan a entrar con la tecnología en las ciudades. En 1950 aparece el término de Smart City, por primera vez, según lo que pudimos averiguar. En el 1956, las Neubauten, que es los nuevos edificios, aparecen en este término. Y en el 1969 es el padre de Internet, es ARPANET, que es un proyecto del Ministerio de Defensa en Estados Unidos, donde aparecen las redes donde se pueden conectar las computadoras. En 1970 en América Latina ya empezamos a conocer una urbanización que es rápida y no planificada. En 1971 nace el correo electrónico. En 1974 Los Ángeles es una de las primeras ciudades a empezar a hablar de ciudad inteligente, en una planificación inteligente. 1983 ya está conformado Internet, ya empieza a existir y a divulgarse. En el 1990, en Australia en Australia nacen proyectos urbanos que incluyen el término de Smart City, donde ya empezamos a poner la tecnología al servicio de la planificación. 1992, todos lo saben que está la Agenda 21, que busca un mundo más sustentable y un desarrollo sostenible. En el 1994, en Nueva York,
está el COMSAT, que es un sistema de seguridad que va a permitir juntar toda la información sobre los crímenes y delitos en la ciudad. En 1995, el padre de Facebook, se llama Classmates, ya existe en las redes. En 1999, Singapur es reconocida como una Smart City, una de las primeras ciudades a apostar toda en la tecnología para desarrollarse. En el 2000, Robert Hall escribe su visión de la ciudad inteligente, que es un artículo que es muy importante. En España, en el 2004, empiezan a cambiar de término que decían ciudad digital y empiezan a hablar de Smart City también, usando el término en inglés. En el 2005, Cisco investiga las Smart Cities y pone, creo que, $25 millones para empezar a desarrollar investigaciones profundas en el tema. En el 2007, la Unión Europea lanza un programa que se llama European Smart Cities. En el 2008, IBM, ahí es importante porque empieza un proyecto que se llama Smarter Planet, y esto incluye también todo el tema de la tecnología como para mejorar la planificación territorial. En el 2010, ya Río, Medellín y la ciudad de Santander, España, empiezan a usar la tecnología en los sistemas de transporte y de seguridad. En el 2011, IBM completa su proyecto con Smarter City y lo patenta. La palabra Smarter City le pertenece. Y Buenos Aires también entra en la digitalización de su centro de seguridad y es la primera Smart City Expo en Barcelona. En el 2013 se lanza el primer Cities in Motion Index, que reúne toda la información disponible sobre grandes ciudades y cómo utilizan no solamente la tecnología, sino que la gobernanza, cómo abarcan la equidad, la competitividad, etcétera, en las ciudades. En el 2015, San Diego y Buenos Aires ya pasaron a la iluminación LED por totalidad. En el 2016, en Argentina, tenemos el Plan País Digital, que busca mejorar la digitalización de los municipios argentinos, y la ciudad de Nueva York se considera la ciudad más inteligente del planeta en el mismo Cities in Motion Index. Y finalmente, en el 2019, en este index, la primera ciudad que aparece en el ranking es Santiago de Chile, que es número 66, Buenos Aires 77 y Montevideo 92, siendo las únicas 3 ciudades latinoamericanas presentes en este ranking en los 100 primeros puntos. Y finalmente, este año se va a hacer Smart City Expo por la primera vez online por el tema de la pandemia. Nosotros en el PUM la semana pasada tuvimos una clase sobre ciudades inteligentes, y entre los estudiantes y el cuerpo docente tratamos de definir cuál es nuestra definición de ciudad inteligente, y saltó que lo más importante es la tecnología con la sustentabilidad y el uso de los recursos y ponerle ciudadano adentro. Todo esto tratando que la ciudad use lo mejor de lo que ya tiene y se adapte a la tecnología, sea competitiva, resiliente, eficiente, y que tenga una buena calidad de vida, y también que funcione con acuerdos entre los distintos actores para que todo funcione. Así que le voy a dar pie ahora a nuestros panelistas y a Gabriel. Bueno, muchas gracias, Lor, por la investigación y por dar el marco. Es interesante cuando uno arma estas líneas de tiempo, ver la cantidad de antecedentes que hay, ¿no? Que a veces uno hasta desconoce, o cómo estos hitos fueron apareciendo. Ahí veía cómo Darren sonreía cuando se mencionaba el informe de Cisco. Seguramente has participado o lo has usado varias veces, así que ahí ven cómo esto se va construyendo a lo largo del tiempo con distintos hitos, y bueno, y creo que sin lugar a dudas que la Expo
de este año termine siendo digital, cierra un poco este ciclo del que veníamos hablando, ¿no? De la digitalización que incluso nos acerca y nos permite estar en varios lugares al mismo tiempo. Pero vamos a empezar a hablar un poquito entre nosotros. Estas rondas, la idea, ustedes saben, son 5 minutos promedio por respuesta, y después nos vamos pasando la pelota, preguntándonos un poco entre todos, los invitados, distintos temas. Y yo quiero empezar con Cecilia. A Cecilia la he visto dar la vuelta al mundo también, hablando de innovación en distintos lugares, tratando de pescar a los jóvenes innovadores que tenían ideas para premiarlos, para distinguirlos y para promover estas cuestiones en todo el mundo. Y hoy te quiero hacer, Cecilia, esta pregunta de qué tan importante es para las ciudades la innovación y en cuánto pensás que este concepto de Smart City contribuye a ello o no. Bueno, gracias Gabriel por la invitación y hola a todos y a todas. Bueno, mi perspectiva siempre, si bien hay, como bien dice Gabriel, trabajo en los últimos años mucho con tecnología e innovación, por mi deformación de politóloga, digámoslo, y también de trabajar mucho en el sector público, mi mirada es bastante más política, digamos, ¿no? Analizando también todos estos procesos de transformación desde el punto de vista de la sociedad y del entramado político. Y si hay algo que a mí nunca me gustó, fue el término de ciudades inteligentes o smart cities, porque yo creo que a mí me gusta poner mucho más el foco en lo que sería una ciudadanía inteligente, ¿no? Donde creo que muchas veces los procesos de transformación que involucran la tecnología tienden a enfocarse, ¿no?, en la herramienta, en la tecnología en sí, y no tanto en el impacto que puede tener en la ciudadanía, en lo que yo concibo que las ciudades son espacios fundamentales para el desarrollo, ¿no? No solamente individual, sino también colectivo, y que también es un espacio fundamental para lo que es la creación de derechos, ¿no? Entonces, en todo eso, muchas veces cuando hablamos de ciudades inteligentes, y todos ustedes, bueno, sabrán además mucho más que yo de temas de ciudades y de desarrollo de metrópolis, Gabriel es un gran experto y seguramente lo habrá visto, que muchas de estas ¿no?, espacios internacionales o de debates se centran mucho en la cuestión de la tecnología, y que evidentemente también porque detrás hay muchos intereses, ¿no?, de desarrollo también de grandes empresas, en donde la conectividad, digamos, es casi una obligación, porque si no vamos a perecer, y en donde realmente nosotros, además como latinoamericanos, pensamos, sí, fantástico, pero antes también necesitamos cloacas, necesitamos esto, necesitamos lo otro, ¿no? Obviamente es un falso dilema si nos ponemos a debatir entre, digamos, si empezamos por una cosa a la otra. Me parece que la idea de las políticas públicas es que sean integrales y podamos avanzar, y evidentemente en esta nueva fase o proceso, con la economía del conocimiento y todo lo que significa, digamos, adentrarnos en este mundo, los procesos de digitalización son importantísimos, ¿no? Pero yo creo que muchas veces nos falta, o me parece que, y es lo que un poco les planteo en el debate, cuando pensamos en innovar, en quizás ponernos a debatir antes los marcos de referencia, no solamente regulatorios, que son importantes también, pero nosotros como ciudadanía, ¿qué queremos cuando hablamos, ¿no?, de estas ciudades, ¿no?, y de innovar cómo, para quién, y por qué, ¿no es cierto?, un poco más profundas. Y si hablamos, solamente para dar un ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de todo el proceso de digitalización, en el tema de las ciudades inteligentes, uno de los aspectos fundamentales es la cuestión de los datos, ¿no?, de cómo dar conectividad a un montón de puntos para poder así tener más información de la ciudad, y así mejorar el tránsito, el intercambio comercial, bueno, un montón de cosas. Y la verdad que todavía ni siquiera estamos dando la discusión de qué hacemos con los datos, de quiénes son los datos, cómo cuidamos a las personas que crean estos datos, ¿no? Que no solamente son los individuos, porque mi dato como Cecilia Nicolini no le importa a nadie, pero mi dato como ciudadana en conjunto, con una actividad económica, con una movilidad, ahí es donde interesa, ¿no? Entonces, hay todo este debate que me parece que muchas veces no lo damos en el marco de estos espacios en donde los datos son privados o son públicos. O quizás no tienen que ser ni privados ni públicos, tienen que ser datos comunes, ¿no?, para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde creo que dando estos debates, más en profundidad también, y con esta mirada mucho más de que salieron, ¿no?, en ese mapa que mostraba muy bien Laure, de los temas importantes que son también sostenibilidad, ¿no es cierto?, y demás, creo que es importante darlos porque nos van a dar un marco mucho más realista, y yo creo que integral hacia dónde queremos que se desarrollen nuestras ciudades.
Obviamente ahora con el marco de la pandemia del COVID, creo que los que desarrollan y piensan las ciudades, ustedes tienen una labor enorme. Creo que es hermosa también, porque de alguna manera va a reconfigurar mucho nuestras relaciones sociales, políticas, regionales, ¿no? Hay cosas que empiezo a leer de las ciudades de 15 minutos, la movilidad, todo esto que también planteamos de, bueno, la vida en el interior también, volver a repoblar esos espacios, si tiene sentido o no, con esta nueva virtualización muchas veces del trabajo, las aglomeraciones en ciudades y el crecimiento, ¿no?, vertical, tanto que hablábamos por el tema de la movilidad. Bueno, todos esos temas creo que se van a ir reconfigurando y que son interesantísimos, pero a mí me gustaría hacer hincapié que tenemos que innovar. Yo obviamente amo la tecnología y la innovación, pero si se le da ese marco en donde, ¿para qué? O sea, ¿y cómo? ¿No? O sea, realmente, ¿cómo hacemos para innovar, para transformar y para hacer las cosas mejores? Pero desde mi punto de vista, pensando siempre en esa ciudadanía, en ampliar derechos, en el colectivo, ¿no? En que no sea solamente porque queremos ser los más innovadores o conectados del mundo o tecnológicos, sino que tienen que tener una teleología, ¿no? Un fin que realmente vaya mucho más allá de lo que es la tecnología en sí misma, ¿no? Entonces, creo que si damos todos esos debates, si los planteamos en estos entornos de gente brillante como todos los que están estudiando acá, si también nosotros como hacedores de políticas públicas nos incorporamos, creo que en ese mapa que mostraban ahí de qué pensamos que tiene que tener una ciudad inteligente, el concepto de la ciudadanía, el concepto de redistribución, también el concepto de creación de valor y de equidad, van a ser mucho más potentes que la palabra tecnología, ¿no? Que como digo, si bien trabajo mucho en tecnología y me gusta mucho, me parece que siempre tiene que ser una herramienta para encontrar una solución y no una solución en sí misma, ¿no? Así que me parece que está buenísimo, y creo que estas rupturas o estas crisis nos dan esta oportunidad para repensar, para no tomar como cierto muchas de las premisas que teníamos, y pensar espacios tan... Yo amo las ciudades y me encanta vivir en ciudades, pero repensarlas desde este punto de vista, ¿no? Que sean como espacios realmente que podamos desarrollarnos y ampliar nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, y no solamente para conectarnos sin a veces un fin en sí mismo, ¿no? Eso es un poco lo que creo que me llame para allá, cumplir los 5 minutos, no quiero ahí robarle tiempo a compañeros y compañeras. Relacionado con esto, creo que ahí va mi pregunta ahora a Oscar, me parece que me toca preguntarle. Bueno, que la ciudad de Nueva York es un caso muy, muy interesante, también por sus contradicciones, ¿no? En términos de desarrollo de ciudad, me parece que es un laboratorio espectacular. Yo discutía mucho con un profesor que tenía en la Kennedy cuando estaba estudiando ahí en Boston, con Goldsmith, ¿no? Que fue el vicealcalde de Nueva York, y el que él escribió un libro bastante interesante, con algunas cosas que comparto menos, pero ¿no? La idea de diseñar un nuevo sistema operativo para las ciudades, ¿no? A New City OS, o algo así se llamaba el último libro que escribió, donde creo que las cosas más interesantes que él propone ahí es la configuración también de espacios interdisciplinarios, ¿no? En la ciudad de Nueva York, y cómo pudieron resolver problemas utilizando la tecnología, pero no solamente la tecnología, sino realmente las personas que estaban detrás utilizando la tecnología para diseñar políticas públicas que le dan respuesta a, por ejemplo, un caso que me parece importantísimo, que era la cuestión del child care, ¿no? De los cuidados de niños y niñas, ¿no? Así que yo creo que me parece que en ese sentido el ejemplo de Nueva York, o cosas que nos puedas contar, Oscar, que cosas buenas o no tan buenas, creo que puede ser útil, ¿no? Para conocer de tu mano. Claro, claro, claro. No, bueno, pues muchísimas gracias a todos por invitarme. Y bueno, empezando por decirte que estoy completamente de acuerdo contigo, Cecilia. Yo creo que el principio es primero como que separar estas nociones de la innovación de una noción de un tipo de desarrollo, de una tecnología en específico, de ciertos tipos de tecnologías. Creo que nosotros entendemos la innovación como por un lado un proceso que va más allá de las tecnologías. Las tecnologías finalmente las vemos, cualquiera que sea de la que estás hablando, tecnologías de la información y la comunicación, o nuevas maquinarias para hacer cosas, como mayores capacidades y
herramientas. Ahora estas herramientas tienen una funcionalidad solo en tanto que se insertan en procesos que tienen sentidos. Y ahí es donde nosotros pensamos la innovación como, por un lado, procesos y sistemas. El lado de procesos la vemos como esta idea de, bueno, ya sé que vas a diseñar una nueva política pública, que te estás planteando un nuevo paradigma como ciudad de cuál es tu rol al respecto de un problema, que te estás planteando generar nuevas reglas o hacer proyectos concretos, digamos, por poner algún ejemplo muy simple. Vamos a poner bicisendas en Buenos Aires, ¿no? Proyectos concretos. Se planea una cosa que en algún momento no existe. Entonces es una idea nueva, hay un cambio. Ese es el primer inicio de la innovación como proceso. Después esto se tiene que implementar y adoptar. Y en este proceso de implementación es donde se materializa y se lleva a algún lado. Muchas veces estas iniciativas se implementan con algún actor que está abanderado en ellas y que cree fuertemente en ellas y que tiene financiamiento para llevarlas a cabo. Y después sigue la parte de la retención, cuando se acaba el dinero, cuando se va el abanderado, estas ideas se quedan, son adoptadas por otros actores, y en la medida que se vuelven la nueva forma de enfrentarse a un problema en específico, el proceso, digamos, de la innovación ha cumplido su ciclo. Ahora, esto no pasa en un espacio neutral. Esto pasa en un sistema de instituciones gubernamentales y empresas que juegan roles y que permiten que ciertas cosas pasen de una fase o no a la que sigue. Cuando tú, por ejemplo, te planteas, bueno, ¿y qué tan innovadores podemos ser en materia de distribución de acceso al Internet en términos de infraestructura? Y bueno, si vives en un lugar donde hay un oligopolio y un par de empresas lo tienen todo, tal vez no mucho, ¿no? Después tiene que ver la cuestión de las prácticas culturales. Muchas de estas tecnologías se enfrentan a las resistencias de las burocracias, de los gobiernos, y como bien lo mencionas, luego están las reglas duras, ¿no? Las políticas claras, que son las que te definen cuáles son los márgenes de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y creo que la cuestión, por ejemplo, de los datos es un ejemplo concreto, ¿no? De este juego entre la privacidad y las posibilidades, ¿no? Y yo creo que el rol de las ciudades, al menos de la ciudad de Nueva York, es no mirar este ecosistema y este proceso como algo neutral, sino decir, como ciudad, tenemos que tener una intencionalidad muy clara en que, uno, las tecnologías no son neutrales y generan desigualdades muy claras y fuertes, que se construyen sobre capas y capas de desigualdad histórica, que tiene que ver con desde cuestiones geográficas hasta cuestiones de acceso al derecho de la ciudad, cuestiones de simplemente capacidad de poder adquisitivo. Tener cables de fibra óptica no quiere decir que vas a poder pagar la cuenta de la luz, ni siquiera la del Internet. Entonces, pensamos nosotros que el rol del gobierno en este sistema tiene que ser uno de tener valores claros en los que la tecnología apunta al desarrollo económico y social, en que se construye para un futuro, en que los proyectos que se hacen sean accesibles para distintas personas con distintas habilidades, con distintos bagajes culturales, que sean asequibles, pero que también los proyectos y las iniciativas que se llevan a cabo no se hagan desde arriba, sino que haya un proceso en el cual la ciudadanía tenga un rol primordial en la decisión y la generación de las iniciativas. Entonces, esto tiene más que ver con un cambio de paradigma del rol de la ciudad para el desarrollo de una ciudad administradora a una ciudad para el desarrollo social, ¿no? Como marco en el que decimos, toda la gestión de todo lo que hacemos tiene un impacto en cómo es la calidad de vida de la gente y en las desigualdades. Y entonces el proceso de innovación, en nuestra opinión, de lo que una ciudad inteligente debe hacer, es aquella que mira todas estas herramientas, mira todas estas nuevas capacidades y se pregunta cómo podemos de manera intencionada generar y mantener estos valores para atender estas desigualdades. Ahora, ¿por qué innovamos? Bueno, 3 pistas, ¿no? Innovamos porque los problemas cambian, porque la gente cambia, porque los retos y lo que nosotros se espera del gobierno cambia. Los problemas, por ejemplo, de lo que el calentamiento global significaba para una ciudad como Nueva York 20 años atrás y lo que significa ahora no son lo mismo. El reto de la crisis de la pandemia ha obligado a todos los departamentos, por decirte aquí, de transporte, de salud, en comunicarse en maneras que jamás lo hubieran pensado hacer y que nadie sabía cómo hacerlo. Estrategias, por ejemplo, de cómo utilizar espacios públicos, de cómo mecanismos de comunicación en una ciudad donde el 37% de la población es migrante, donde se hablan 11 idiomas oficiales. Estás hablando de cosas, de desafíos que nos obligan a pensar distinto, ¿no? La gente cambia. La población que tenemos hoy no tiene las mismas ideas que tenía antes, ni las mismas expectativas de nosotros como gobierno de antes. Y finalmente, en la medida que la gente cambia, vota a distintas personas y se tienen nuevos gobiernos, bueno, también se tiene una nueva percepción de lo que se supone que el gobierno hace, ¿no? Ahora, ¿en qué medida la noción de ciudades inteligentes suma o no suma? Completamente de acuerdo con Cecilia. Yo creo que hay muchas
narrativas superficiales que me rodean por ahí en muchos de estos foros. Una es esa idea de innovar por innovar, ¿no? De decir, bueno, es que la innovación en sí mismo tiene un valor, ¿no? Y dices, bueno, sí, tiene un valor, pero nosotros tenemos pocos recursos y hay que usarlos en lo que importa, en lo que es más, en lo que tiene un mayor impacto. La noción de que el avance tecnológico se traduce en desarrollo social, la noción de que la tecnología es neutral y precisamente esta idea que es muy empujada por las empresas que generan nuevos proyectos y nuevas tecnologías, de que, bueno, se hace una solución y entonces se busca problemas que embonen con la solución. Y entonces, a veces las soluciones son complejas, pero aún así, digamos, desarrollar sensores y desarrollar todo un mecanismo, por ejemplo, para poder traer gobiernos y hacer que puedan aprovecharlos para hacer algo, no quiere decir que no quiere decir que el problema que se está resolviendo vamos a estar resolviendo de la manera que tiene más sentido para el gobierno. No es lo mismo pensar una ciudad inteligente, y yo creo que esta es mi mayor crítica hacia esos indicadores que las miden y las comparan. Comparar a Nueva York y a las capacidades que Nueva York tiene en términos de recursos, por ejemplo, con lo que sería el San Salvador. Yo no sé si alguna vez estas dos ciudades van a tener una medida que se ajusta, ¿no? Entonces, creo que al final es eso, ¿no? Desde Nueva York estamos tratando de pensar cómo hacemos una ciudad inteligente que tenga una visión crítica, que se oriente a los problemas y que finalmente sea agnóstica en términos de las tecnologías que implementamos, y más bien que se trate de una generación de nuevos procesos y de abrir la cabeza de los distintos diseñadores de políticas públicas a las nuevas herramientas que tenemos a la mano. Pero bueno, con esto, Gabriel, me encantaría saber qué opinas tú sobre estos mitos o estas grandes narrativas superficiales de repente que nos encontramos sobre lo que son las ciudades inteligentes. Bueno, es una súper buena pregunta y que la hemos estado discutiendo el otro día en el curso, de hecho. Durante un año entero nos pasamos, o más, nos pasamos recorriendo, de hecho Mercedes me acompañó en varias de esas misiones, ciudades de la Argentina, con un trabajo que hacíamos en CIPEC que se llamaba Usina Ciudad Inteligente. Y te puedo asegurar que lo interesante es cómo el término solo convoca, ¿no? Uno habla de inteligencia y ya llama la atención. Hace un ratito tuve una reunión de trabajo y dije, bueno, qué bueno trabajar con gente inteligente. Y la gente se pone incómoda. No saben si lo dices por ti, por los demás, si lo dices en serio, si lo dices en chiste. Entonces yo creo que aplicar el término de ciudad inteligente es tan incómodo como aplicarlo a las personas, ¿no? Es un término aparte muy amplio. ¿Qué es una ciudad inteligente? La que logra resolver todos sus problemas básicos, y bueno, yo creo que eso es condición de inteligencia, ¿no? Pero no es suficiente. Es la que logra generar productividad y riqueza. Bueno, sin lugar a dudas, generar riqueza es inteligencia, pero si la distribuyes mal, te estás tirando un tiro en el pie, entonces tampoco es tan inteligente. O sea, las dimensiones de la inteligencia son muchas. Me parece que es un lindo aspiracional, para darte una respuesta. Me parece que es un término aspiracional que está bien como término. Ahora, no me parece bien que sea un puerto de llegada. Nunca se llega a la ciudad inteligente. Siempre hay algo más por mejorar, ¿no? Como decía en la clase el otro día, la inteligencia es algo que se demuestra, no es algo, y se prueba día a día. Porque alcanza que yo diga que mi ciudad es una ciudad inteligente para que los ciudadanos empiecen a decir, no, pero mira, acá hay un bache, estas ramas no las han cortado, los colegios no atienden, no sé, hay distintos tipos de problemas. Entonces, no, yo siempre he sido un poco crítico del término, pero creo que es un término que nos ayuda a sacar algunas conclusiones positivas que ustedes dos de alguna manera ya han planteado, que es la idea de la integralidad. O sea, lo que todos vamos a estar de acuerdo es que una ciudad va a ser inteligente en la medida en que sepa resolver sus principales problemas con los elementos que tiene al alcance, ¿no? Y eso es muy importante. Y la innovación creo que está relacionada a la inteligencia, porque muchas veces uno ve ciudades toparse con la misma piedra varias veces, porque no son capaces de transformar un par de simples procesos. No es un tema de cambiar toda la estructura, sino que te está faltando quizás la última milla, o animarte a innovar, o lo que tú dijiste al principio de la comunicación. Así que la verdad que hasta ahora esta primera ronda, muy, muy interesante lo que han compartido ustedes dos, tanto Cecilia como Oscar, la idea de que la ciudad inteligente debe ampliar derechos, que debe buscar la equidad,
que debe pensar qué hace con los datos, y que estoy totalmente de acuerdo que hay un falso dilema entre si hay que dar cloacas o internet, ¿no? Creo que con la pandemia quedó en claro que tal vez parecía hasta hace unos años quizás que había un orden más lógico, sobre todo entendiendo que las cloacas son una infraestructura del siglo XIX y la internet desde el siglo XX, y ahora nada, la comunicación digital pareciera ser más de este siglo. Entonces, me parece que las ciudades latinoamericanas presentan esa dualidad y tiene que dar respuesta a las dos de la mejor manera posible, ¿no? Así que muy interesante. Y tu aporte, Oscar, del espacio neutral, de que no es un espacio neutral el mundo de la tecnología, también me parece súper potente. Pero bueno, esto, si me permite, me voy a machetear y voy a ir a la pregunta que tengo preparada para esta segunda ronda, que es para Darren. Darren conoce mucho Latinoamérica, la ha viajado de norte a sur, de este a oeste, y ahí te quiero preguntar, Darren, vos que las conocés tanto a las ciudades desde el trabajo que has tenido que hacer, ¿qué tan preparadas están las ciudades en América Latina para este desafío de la digitalización? Gracias, Gabriel, y gracias por la invitación. Yo creo que están preparadas las ciudades, están esforzándose, y lo que es interesante claramente es que no hay una uniformidad en una ciudad, siempre hay varios, no hay una uniformidad entre Quito, Buenos Aires, Medellín, etc. Hay diferentes niveles, obviamente, que viven diferentes momentos. Tampoco hay un fin, no es que llegan a certificarte de ciudad inteligente y ya está y termina. No, siempre hay tecnología nueva, siempre hay una administración nueva, siempre hay desafíos nuevos urbanos en cada ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, claramente, todas las ciudades, y como dijiste, llevo desde el 2008 hablando con ciudades en Latinoamérica sobre esto. Todos lo tienen en la cabeza, todos van a Barcelona, todos van a Guadalajara o a visitar a New York, a entender los conceptos, las ideas y compartir prácticas. Y yo creo que eso nunca va a parar, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay un desafío nuevo, etc. Lo que decía también los dos, Cecilia, Oscar, del mundo de tecnología, también yo estoy totalmente de acuerdo que los procesos y las prácticas también tienen que ser inteligentes, sin duda. Ahí en el cronograma de la historia de ciudades, me pareció faltar una fecha que es el 1992. El 2011 fue cuando se hizo Smart City Expo Barcelona por primera vez, pero la historia de Barcelona dicen que empieza, si hablas, tuve la suerte de interactuar mucho con el equipo de Barcelona, de la ciudad. Dicen que en el 92, para los Juegos Olímpicos, empezaron a colaborar y les encantan usar el ejemplo catalán de los castells, que es de la colaboración donde crean una torre humana entre personas y todos tienen que colaborar. Entonces dicen lo que aprendieron ahí en el 92 para prepararse la ciudad en ese momento llevó a tener un impacto enorme hasta el 2011, ¿no? Cuando también empezaron a exportar estos conceptos y ser conocidos por esto. Entonces las prácticas claramente son muy importantes. También colgar un punto de acceso Wi-Fi en un par de parques nunca hizo a ninguna ciudad Smart City, ¿no? Era emblemático, era un proyecto, pero tiene que ser mucho más amplio, mucho más amplia la visión, la coordinación, la gestión, presupuestar juntos. He tenido docenas de talleres donde invitamos a ciudades, invitamos las diferentes áreas urbanas o departamentos o agencias de una ciudad, empezamos a hablar y nos damos cuenta que pasa lo mismo en la empresa, pasa también en la ciudad, que hay silos y nunca se hablan entre sí. Y el alcalde nos agradece porque los juntamos a los actores y dicen, yo también tenía un proyecto de esta forma, no sabía que tú también lo estabas haciendo en transporte o en seguridad o en educación, etcétera. Eso pasa muchas veces. Entonces, las prácticas de colaboración son claves. Las conexiones entre las partes a nivel física, a nivel infraestructura y a nivel
intercambio de ideas y prácticas también son claves. Hacer inteligente también cuesta tiempo, cuesta cerebro, cuesta horas y dinero. Y eso, un cambio grande cuesta tiempo. Entonces, las ciudades de Latinoamérica las veo moviéndose. Hay desafíos, claramente, pero también hay mucha energía, inteligencia, comparten, observan. Tenía también la suerte de trabajar con Río antes de los Juegos Olímpicos. Y la primera vez, cuando entró el nuevo Chief Digital Officer a Río, para empezar con Eduardo País, la primera cosa que hicieron fue, todos fueron para New York, para hablar con Bloomberg. Y así, eso lo hace sí bien la ciudad. Comparten entre ciudades especialmente grandes, prácticas, ideas y talento, ¿no? Pero tiene que pasar también dentro de la misma ciudad. Y eso es muchas veces también algo que vemos que tienen que seguir haciendo, porque es fundamental, ¿no? Entonces, si quieres, también voy a mi siguiente pregunta, Gabriel, que avanzar las ciudades inteligentes muchas veces obviamente pide esa innovación y se destaca la ciudad inteligente por innovación. La ciudad siempre también es un centro de inequidad. Hablamos mucho de que un barrio puede ser muy distinto que otro barrio, ¿no? Entonces, la inequidad que se puede representar en una ciudad es clave, es emblemática de la ciudad de hoy. Y entonces, Mercedes, si me permites, te quería hacer la pregunta. Esto de la inequidad, ¿tú crees que inspira la innovación o la limita? Entonces, la inequidad al final inspira la innovación o limita la innovación. Bueno, muchas gracias por la pregunta, gracias por el espacio también y la invitación, Gabriel, Lord y al equipo. Muy contenta de estar acá con amigos hablando. Buenísima la pregunta. Justamente tenía algo para decir al respecto y no sé si te puedo decir que es una o la otra, ¿no? No sé si es que la inequidad lo limita o es que la innovación limita a la inequidad, pero un poco para enmarcarlo antes de ir a mi respuesta, me parece la pregunta, un poco quería como mencionar de que esto de la inclusión en la tecnología, en algún punto se dice que está salvado el hecho del acceso, por ejemplo, a teléfonos inteligentes, ¿no? Decimos que en la región acá en América Latina es 3 veces lo que es África. O mismo el uso de los teléfonos inteligentes y del acceso a Internet, si se quiere. Entonces, si el problema no es ese, ¿no? No es tanto el acceso, porque si estamos hablando de conectividad, ya tiene que ser parte de la infraestructura básica, ¿no? Como decía Gabriel, tiene que ser parte de lo mismo que la cloaca, el agua, el saneamiento, ya tiene que venir todo junto. Entonces, si la conectividad ya no pasa a ser el problema central donde tenemos que ser creativos, yo me pregunto, en realidad, ¿quién es el que diseña la tecnología? Un poco como decía Cecilia, ¿quién es el que la diseña? ¿Qué es lo que diseña? ¿Y para quién, no? Y cuando uno diseña tecnología, nos preguntamos quién es el que está manejando esos datos y para qué. Entonces me parece que la forma de traer equidad un poco al uso de la tecnología en las ciudades viene por ahí, viene en cómo le damos espacio a nuevos diseñadores de tecnología, que sería buenísimo que sean quienes la usan, ¿no? Entonces esa es una de mis primeras como ideas que quería traer. Y traer también una experiencia que tuve esta semana. Estuve ayer en un panel que organizó CAF con diferentes ciudades de la región que están preocupadas por las ferias barriales y los mercados en las ciudades. Siendo que a partir del COVID esto pasó a ser un foco de contagio, empezaron a cerrar los mercados y la realidad es que en las ciudades latinoamericanas esto es central para el crecimiento económico, ¿no? Es como que tanta gente, bueno, 50% de la población trabaja en la informalidad en la región, entonces estamos hablando de centrales, de cosas centrales en nuestras ciudades, en donde básicamente había que dar agua y saneamiento, infraestructura, los mercados, y que no, digamos, que las condiciones ya sean buenas desde antes. Ahora, surge el COVID y se genera esta preocupación, no solo en el espacio físico, en cómo rediseñamos el espacio público para que estas personas sigan manteniendo su ingreso, básicamente,
sino también que empezaron a preguntarse, bueno, ¿cómo podemos utilizar la tecnología, ¿no? Para que estos ciudadanos también sean parte del uso de plataformas digitales para la compra y la venta. Entonces, bueno, traer esto como un aprendizaje que tuve esta semana, que dije, ¿cómo vamos a estar pensando tanto o sea, qué atrasados que estamos, que no solamente era la tecnología lo que teníamos que pensar para estos espacios de las ciudades, sino también el diseño público, el diseño del espacio público, y eso también es pensar en tener una ciudad más inteligente, si se quiere. Pero un poco para responder tu pregunta, y porque creo que va más allá de la conectividad lo que nos tenemos que preguntar, y más allá de estas tecnologías emergentes, como se dicen, sino pensar un poco en tecnología avanzada. Y pensar por ejemplo, yo tuve la experiencia de conocer la experiencia de Mondragón, la corporación Mondragón en el País Vasco, y cómo son la única región en el mundo que en realidad crece a niveles de innovación, porque todos quieren ser Silicon Valley, ¿no? Pero ellos crecen el nivel de innovación y no crece la inequidad. ¿Y cómo generan eso? Por la redistribución justa del ingreso desde el principio. Ellos tienen robots de los más avanzados que están siendo manejados del País Vasco, pero están trabajando en cosas en Australia, si se quiere. Y cuando uno dice, ¿limito la innovación? No, no limitemos la innovación, invirtamos en innovación público-privada, esto que cuenta también Mariana Mazzucato del Entrepreneurial State, ¿no? Cómo el Estado también tiene que invertir en esa innovación. ¿Por qué? Porque después generamos redistribución justa desde el principio y también abrimos la posibilidad de un crecimiento productivo y un crecimiento de desarrollo económico, pero intentando que no aumente la inequidad, ¿no? Entonces, me parece que es importante las reglas del juego en las cuales invertimos en tecnología, pensando ya en tecnología avanzada, dejemos de pensar en la conectividad, y quiénes son dueños de esos robots. Entonces, invirtamos en esos robots, no dejemos de invertir, y quienes sean los dueños, no sé, yo tenía un profesor que decía, no se van a autoechar, ¿no? No van a despedirse. Entonces, que siga aumentando la inteligencia artificial, pero que quienes sean los dueños sean los mismos trabajadores. Eso es un poco la idea de cómo llevar innovación y equidad al mismo tiempo. Muy potente la idea, Mechi, de no Tenía una limitar. pregunta para vos, Gabriel. Bueno. No, te quería preguntar un poco, ¿cómo reclamamos el término inteligente en esta nueva normalidad? Ya que modificamos los nombres, ¿no? ¿Cómo lo volvemos a mirar con otros ojos? Qué difícil la pregunta, no sé si yo la puedo contestar. ¿Cómo reclamamos lo inteligente en este tiempo de nueva normalidad? Mirá, sin lugar a dudas, me parece que hoy la resiliencia se volvió crítica. La capacidad de reinventarse, de adaptarse y de poder resolver. Y empecemos por la resiliencia psicológica, ¿no? Yo estuve encerrado 100 y pico de días con los chicos en mi casa, a mí me cambió totalmente el panorama, a ellos les cambió totalmente el panorama, y entonces ahí se puso a prueba la resiliencia, si querés, familiar, de cada uno y de cada una de los que estaban en relación de nuestra familia, digamos, ¿no? Entonces, empezando por la resiliencia psicológica, que se pone a prueba, pero después reinventarse en términos de trabajo, ¿no? Al principio se cayeron contratos, luego hubo que salir a inventar nuevas cosas, también ofreció oportunidades. El posgrado tal como lo ves, iba a salir en un formato clásico y la pandemia lo ayudó, si querés, de alguna manera, porque retardó un par de semanas su inicio y permitió armar esta red. Entonces yo te diría que ahí, y para también sumarme a la pregunta de Darren, creo que las limitaciones por lo general contribuyen a la innovación cuando hay si se quiere, una búsqueda, hay incentivos por transformar las cosas. Cuando hay digamos, una búsqueda de superación, una búsqueda de cambio, me parece que yo creo que comunidades, y he tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo en barrios muy alejados del centro de Buenos Aires, donde faltaba todo tipo de servicios, y he visto gente súper creativa, súper innovadora, y vos seguramente, Mercedes, también en las comunidades que has viajado. Entonces creo que no es necesariamente un límite la falta de recursos. Lo que pasa que también me ha tocado estar en MIT y ver
como cuando alguien tiene una idea en un ecosistema totalmente prolífico, eso se potencia por 10, ¿no? Y muchas veces alguien que tiene una buena idea en un barrio alejado, esa idea no llega a buen puerto, y no por las capacidades o la falta de innovación, sino por la falta de un ecosistema, ¿no?, que le permita multiplicar su potencial. Así que ahí entran otras cuestiones que son más profundas, pero bueno, no sé si contesté, Mercedes, qué pregunta buena y difícil que me hiciste. Vamos a pasar a la próxima, que mirá, ahí se festeja Pedro Butazoni tu pregunta difícil. Vamos a pasar a la próxima, que tiene que ver con, vamos a tratar de hacerlas de 5 minutos también por un tema de no pasarnos de los tiempos. Oscar, tu trabajo en Nueva York está muy relacionado a la idea de armar ecosistemas empresariales y también del compromiso cívico, de generar compromiso cívico. Me gusta porque son dos caras de una moneda compleja y que son centrales, ¿no?, para el desarrollo de la innovación. ¿Nos puedes contar en 5 minutos en qué consiste eso? Claro, claro. Bueno, pues permíteme tomar justo el desafío que planteas, ¿no? De, bueno, ¿y qué pasa con las ideas cuando no nacen en el MIT o en los lugares donde hay acceso a capital y a un montón de recursos, ¿no? Nosotros en la oficina nos planteamos dos preguntas. Nos dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer un mecanismo que nos ayude a que no solo los problemas en los que nos enfocamos sean los problemas de la gente y no los problemas que nosotros creemos que la gente tiene? Y cómo podemos hacer un proceso en el que esto sea un diseño colaborativo, en el cual las comunidades puedan diseñar estas iniciativas con nosotros, ejecutarlas, implementarlas. Y cuando nos preguntábamos el dónde, nos decíamos, bueno, es que la desigualdad tiene geografías y tiene geografías muy claras, ¿no? Entonces no solo se trata de decir, bueno, hagamos un proceso participatorio en donde la gente de los vecindarios más ricos hablan porque hablan más y tienen más tiempo, sino pensemos en cómo llegar a los barrios que han sido sujetos a esta serie de barreras de desigualdad que nosotros las entendemos como, bueno, una serie de barreras a las que otros no tienen que ser sujetos y que tienen que enfrentarse en su vida diaria, de que sea desde acceso a infraestructura, poder adquisitivo, el derecho de la ciudad, lugares, un montón de cuestiones que van en la historia de la ciudad de Nueva York. Entonces, con esto fuimos a varios vecindarios y lo que hicimos fue reunir a organizaciones de la sociedad civil, grupos, personas interesadas, que pudieran hablarnos sobre los distintos problemas en un montón de espacios, desde cuestiones de arte y cultura, educación, salud mental, acceso de la vivienda, desarrollo económico. Y entonces con ellos fuimos a tratar de entender cuáles eran los principales problemas del barrio, a nivel del barrio. Con eso, entonces tomamos las ideas y se las llevamos de vuelta al gobierno. La gente decía, bueno, la seguridad en la calle. Entonces nosotros preguntamos, bueno, en la calle, ¿a qué hora? ¿Qué tipo de inseguridad? Y cuando fuimos con las agencias de gobierno dijimos, bueno, mira, que si la gente dice que esto está roto, esto está roto. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para que esto funcione? Y muchas veces nos encontrábamos de todo, desde ideas en las que las grandes estrategias para toda la ciudad no llegaban a estos vecindarios, o que a lo mejor la forma en la que el gobierno lo estaba pensando no era exactamente la forma en la que la gente lo estaba viviendo. Y con eso, lo que hicimos fue decir, bueno, existen en estos procesos un espacio en donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación o nuevas herramientas que ahora existen que antes no, nos pudieran ayudar a atender estos agujeros entre cómo tú lo estás tratando y cómo la gente lo está viviendo. Y para ponértelo en ejemplos más claros, uno de los retos que lanzamos fue en la comunidad de Brownsville, en el barrio de Brooklyn, y eran dos retos, uno sobre manejos de desechos en espacios públicos y otro sobre seguridad pública. En el reto de seguridad pública, esta es una comunidad mayoritariamente afroamericana, en donde el rol de la tecnología y la seguridad siempre ha sido vigilancia, empoderamiento de policías y prevención del crimen. ¿Cuánta es la probabilidad de que tú vas a cometer un crimen? Y en todos estos tipos de aplicaciones vas a encontrar racismo sistémico en un montón de maneras. Entonces nuestra pregunta fue, bueno, ¿cómo podemos utilizar cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo de mecanismo para hacer de la calle un lugar más seguro donde la gente pueda retomar los espacios públicos? Entonces, una de las organizaciones locales nos propone, bueno, ¿qué te parece si tomamos el dinero de este reto que has lanzado y entonces entrenamos a un montón de jóvenes de la comunidad en cómo utilizar medios audiovisuales? Que se vayan y que entrevisten a personas de la comunidad, que generen contenidos de la comunidad, que hablen de los temas de la comunidad. Y entonces en los espacios públicos donde creemos que hay inseguridad,
podemos poner un par de proyectores, ponerlos en las paredes y mostrar los contenidos y luego activar espacios para que así el lugar se llene de voces de la comunidad, de voces de Brownsville, y que entonces sea la gente de Brownsville que sale a disfrutar de sus espacios públicos con las activaciones, lo que haga Brownsville un lugar más seguro. Bueno, no solo la noción de lo que se estaba planteando era distinto, sino que la tecnología era un proyector, y sí, era muy sofisticado, lo podías poner ahí, soportaría el clima, era tecnología especializada para que tuviera la mejor fidelidad posible, pero ese no era el punto era todo lo demás que estaba pasando y que entonces la tecnología se volvía una herramienta para empoderar a una comunidad a disfrutar de sus espacios públicos. Entonces nosotros cuando generamos estos ecosistemas es, ¿cómo podemos traer estas ideas, financiarlas? Y en este caso, por ejemplo, la idea fue tan brillante que pudimos reunir $200,000 de varias fundaciones para poder entrenar jóvenes por más de 2 años. Entonces, ¿cómo podemos usar nuestra voz como gobierno para nosotros que sí tenemos esas conexiones y que sí tenemos ese mandato, llevarlo a estas comunidades donde hay buenas ideas, donde hay necesidades y donde más que cualquiera ellos entienden cómo se resuelven sus problemas? 5 minutos. Va de vuelta, Gabriel. Gracias, Oscar. Y bueno, a mí me gustaría entonces preguntarle a Darren, desde una mirada de las multinacionales, digamos, las grandes empresas que dan servicios, que dan infraestructura, ¿cómo están encarando entonces este tema de la innovación y la inequidad? Gracias, Gabriel. Primero, la inclusión implica claramente exclusión de un grupo, alguien o algunos que no están conectados. No es un cliente, no hay una conexión a ese grupo, esa persona o ese segmento, ¿no? Entonces, lo puedes ver de ser excluido e incluido, pero claramente hay un grupo que también para alguien representaría una oportunidad para incluirlos, ¿no? Muchas veces, claramente en un multinacional, se va a basar el argumento en una métrica comercial para ver cómo buscamos ese segmento. En el caso de varios sin internet, por ejemplo, siempre fue el proveedor de telecomunicaciones, pensaba cuánto es el caso de inversión para llegar a conectar todas esas casas, y para, por ejemplo, bancos, como es para incluir más personas en el sistema financiero, hay un caso de negocios. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el caso de inclusión financiera, estamos viendo los fintechs que están mirando de otra forma. No ponen sucursales, no ponen el edificio, ponen un app. Entonces, su modelo de negocios es distinto. Su mirada es distinta, hasta su estructura de costo puede ser totalmente distinto, ¿no? Entonces, ahí eso les habilita a buscar incluir un grupo que el banco tradicional nunca buscó y por ende convertir los excluidos en una oportunidad que hay que tener si es una multinacional o una empresa, algún objetivo comercial tiene que tener, pero hay que pensar de diferente forma, que esa aplicación, esa solución o ese modelo ya abre cancha para que esa empresa nueva típicamente puede buscar a esa gente o grupo o de alguna forma esa oportunidad, ¿no? Es frío decirlo de esa forma, pero también es un mundo, si estamos hablando de multinacionales, muchas veces eso es parte. En mi empresa anterior y en la empresa actual que estoy, hacemos muchísimo para ver. Recién llegamos a la meta de 500 millones de personas incluidas en el sistema financiero en los últimos 5 años y apostamos a 500 millones de personas más en el mundo. Y claramente no es únicamente por objetivo comercial, porque también es esfuerzo, es dedicación de recursos y algo tan grande implica una coordinación y un approach con las ciudades, con los países y hacerlo bien y hacerlo por unos objetivos también decentes para hacer bien del mundo. Y eso es responsabilidad también. Multinacionales ricas en el mundo, también claramente muchas aceptan tener una responsabilidad de buscar
hacer cosas también bien y decente, ¿no? Pero ahí te hago también, a mí me toca ahora hacerte una pregunta a ti, Gabriel. No, ¿Estás no, pendiente? si quieres Todavía sí, no. pero si quieres sí, pero no es necesario, no es Ok, necesario. no quiero interrumpir la ronda, entonces te devuelvo a ti. Bueno, entonces, perfecto. No, me parece que también agregaste algo interesante, que es este tema de que las empresas, más allá de que a veces a primera vista no pareciera ser su objetivo primordial, el tema de la inclusión, también son vehículos de inclusión muy potentes por la capacidad de organización que tienen, ¿no? La capacidad de llegada. Cuando se juntan gobiernos y empresas a trabajar en algunos proyectos, ahí esta idea de ecosistema, me parece que mencionaba antes Oscar, se potencia muchísimo, ¿no? Así que yo no tenía el dato de las 500 millones de personas incluidas en el sistema financiero, sobre 7.000 creo que somos en el mundo, no es poco, así que está bueno como dato. Bueno, pero ahora vamos a pasar de lo macro a lo micro, y me gustaría, Mercedes, que nos cuentes un poco sobre Kipu, que puede ser un ejemplo que sintetice un poco distintas cosas que hemos estado hablando hoy en cuanto al emprendedorismo, al uso de la tecnología, la inclusión. ¿Qué nos puedes contar de Kipu y cómo de alguna manera sintetiza estas distintas cuestiones, o qué desafíos te has enfrentado en la medida que la empresa empezó a andar? Buenísimo, gracias Gabriel. Ahí me puse el timer. Voy a hacer una presentación muy rápida y en el medio voy a desafiar un poco lo que decía Darren, de que yo creo que la inclusión financiera está salvada, pero el problema es la justicia económica en esa inclusión. Digamos que hoy acceden a préstamos informales, a microcréditos, diferentes como ofertas, pero el tema es a qué tasa de interés y qué tipos de productos financieros. Entonces, ahí es un poco la propuesta que tenemos con Kipu, que es una fintech, pero que fue surge un proceso de codiseño con vecinos de un barrio de vivienda social en Colombia. Fue mi tesis de maestría y se terminó convirtiendo en una startup. Pero bueno, un poco rápidamente para enmarcar de dónde surge de entender que 1 de cada 4 personas en las ciudades de América Latina viven en asentamientos informales, y al mismo tiempo la mitad de los trabajadores en la región son informales. Entonces lo que nosotros vemos es que se generan estas economías populares locales, ¿no? Donde tenés personas como Rafael, que vende empanadas, Julia, que tiene este local de carteras artesanales de su hogar, o el almacén de la esquina, ¿no? Entonces, pero todo surgiendo mucho desde el hogar. Y vemos 3 barreras principales de crecimiento de estas economías barriales. La primera es la falta de información y visibilidad. La segunda es la liquidez monetaria, donde no hay suficientes pesos. Y la tercera es esto que decía, el acceso a capital. Digamos que hoy el acceso a capital está siendo de una forma completamente informal y agresiva, ¿no? Entonces, ¿cómo traemos justicia económica hacia eso? Y lo que vemos con el COVID es que es una emergencia por sobre otra emergencia que ya existía. Estos barrios populares ya vivían en una crisis económica constante, y ahora se suma otro nivel más, donde suben los préstamos informales, sube la informalidad y también sube la pobreza. Pero al mismo tiempo lo que vemos es que hay un gran acceso a teléfonos inteligentes, donde la mayoría de las personas mismo hoy están vendiendo en los grupos de WhatsApp, y al mismo tiempo también hay una gran identidad comunitaria y de lugar, ¿no? en estos espacios de nuestras ciudades. Y ahí es donde nosotros proponemos la creación y retención de riqueza, que no es lo mismo que ingresos, locales. Y proponemos la digitalización y la colaboración. Entonces, Kipu surgen como mercados comunitarios digitales que visibilizan la oferta de productos y servicios locales y facilitan el comercio sin dinero. Siendo comunitarios, una parte muy importante de lo que nosotros proponemos, porque es un mercado digital de proximidad, que no es lo mismo que Mercado Libre, Amazon u otros e-commerce, sino que le da lugar a la persona que vende el sancocho por plato, o la arepa, o lo que esté vendiendo desde el hogar, ¿no? Y bueno, Kipu eran los mecanismos que usaban los incas de contabilidad, entonces nosotros decimos de volver a esas raíces de contabilidad y de comercio. Entonces, en definitiva, lo que proponemos es pasar de economías de subsistencia hacia economías productivas,
pensando primero en un mercado digital, como decía, local, de proximidad, que da visibilidad a estas economías locales, que hoy no tenemos información porque la mayoría está en la informalidad, y permite este intercambio sin usar pesos, que ahora les explico un poco más. Entonces crea un ecosistema de datos del comportamiento de estas economías que hoy no tenemos. Por un lado, permite tomar decisiones de política pública, programas sociales, transferencias monetarias basados en la evidencia, y por el otro lado estamos generando un historial crediticio alternativo que desbloquea el acceso a servicios financieros más justos, basados en una batería de datos que genera la plataforma. Entonces, básicamente, cómo funciona es que, imagínense que esta es una señora llamada Niris, ella crea su perfil en la plataforma de forma muy fácil, sube sus productos y servicios, ahí está validada y recibe una cierta cantidad de tokens comunitarios o de vales de intercambio con los cuales le compra zapatos a otra persona del barrio. Y esta persona usa los mismos tokens para comprarle empanadas a otra persona del barrio. Entonces se genera una cadena de transacciones que, si se quiere, es como un trueque, pero más eficiente, no generando una cuasimoneda, sino que son tokens comunitarios que están basados en la producción de quienes participan en ese sistema. Entonces están respaldados por la misma producción del barrio, generando una cadena de transacciones locales donde pudieron utilizar esta forma de intercambiar, entonces agrega liquidez monetaria. Básicamente así se ven los mercados. Estuvimos 1 año y medio en un proceso de codiseño con una comunidad en un barrio de vivienda social en Colombia. Ahora nos está apoyando el BitLab como el primer prototipo de innovación de Colombia. Entonces estamos ya expandiendo hacia otras comunidades, pero básicamente lo que surgió de todo este proceso de diseño fue un mercado que representa cómo funcionan estas economías de barrio. Permite la negociación de precios, permite ocultar la dirección si no quiero contar dónde estoy, porque claramente estoy en la economía informal y a veces no quiero mostrarlo. Permite al usuario tener más de un negocio, porque muchas veces hoy vendo empanadas, mañana vendo alcohol en gel, y bueno, es una economía muy creativa también. Entonces, lo que hacemos es representar esas prácticas de la economía popular. Entonces, en el front-end es un marketplace, pero en el back-end es una data muy granular de esta economía popular local, que permite, como decía, ofrecer diferentes servicios financieros, pero también entenderla mejor para diseñar programas sociales. Básicamente lanzamos hace un mes en esta comunidad y ya estamos, bueno, trabajando con el BID, hicimos toda una campaña de adopción 100% digital. Y bueno, eso es lo que somos. Bueno, fuimos premiados por diferentes organizaciones y nada, eso es un poco lo que proponemos. Me pasé 20 segundos, me parece. No, muchas gracias, Mechi. ¿Y tendrías alguna pregunta para Cecilia? Sí, claro, obvio. Bueno, que con Cecilia fuimos contemporáneas en Boston y no nos conocimos, pero escuché un montón de ella. Así que me encantaría saber, Cecilia, estoy muy curiosa por saber qué es lo que están planificando de parte de Nación y también cuál es la visión de género frente a cómo están planteando las propuestas sobre tecnología. Genial, sí, yo a Mechi también éramos muy activas en el chat, sobre todo cuando teníamos que pelear, ¿no es cierto? Yo me acuerdo mucho ahí de Mechi con varios temas. Yo creo que una de las primeras cosas que vamos a hacer es llamarte para que nos ayudes con un montón de cosas. Creo que lo que acabas de presentar es espectacular, y un poco también está muy alineado con esta idea de cómo hacer para que este desarrollo se base en digamos, una economía productiva, ¿no? De la producción realmente, y ver cómo este desacople que se ha dado en la economía, ¿no? Entre la financiarización y la economía productiva ha dañado muchísimo y genera todos estas brechas de desigualdad cada vez más patentes en América Latina. Obviamente volvemos al eterno, ¿no? dilema de la cuestión también del desarrollo de infraestructura, de ciudades, estos espacios en los planes que tenemos, con la cuestión de la conectividad. La cuestión también en Argentina, como saben, tenemos todavía un gran déficit en cuanto a que contamos con 4.416 barrios populares. Eso significa espacios o asentamientos que tienen muchísimas carencias, que son, digamos, las necesidades básicas para subsistir y que después también pueden para acceder a oportunidades, para educación, para un montón de cosas. Y la pandemia además puso en evidencia cuestiones como acceso al agua, hacinamiento, ¿no? Que ahí tuvimos que enseguida salir con programas específicos, como fue el Plan Detectar, que
que lo aplicamos sobre todo para los barrios populares con estas complejidades que tenían, y también con el barrio Cuida el Barrio, ¿no? Con una característica que tiene Argentina y que yo creo que también es de destacar, y creo que a partir de ahí también tenemos que diseñar políticas públicas, que es todo este tejido social y de organizaciones sociales, que obviamente en el caso de la pandemia, pero que también en muchos otros casos, son un componente esencial, digamos, de los espacios geográficos de las ciudades y la comunidad, para encontrar soluciones que sean sostenibles y que respondan a esas necesidades que tienen en su espacio, ¿no? en su territorio, ¿no? Y en este sentido, creo que es por donde también hay que pensar el desarrollo y cómo integrar la tecnología, sobre todo en el caso de estos espacios más necesitados para poder vertebrar el territorio, ¿no? Porque al final lo que genera también es que no haya una conexión entre lo que son las ciudades y lo que son luego los asentamientos, ¿no? Se generan unos guetos o unos compartimentos estancos que no hacen que realmente estos espacios geográficos se puedan desarrollar en su conjunto, ¿no? Y obviamente también otro desafío que presenta la Argentina por su extenso territorio, ¿no? Las cuestiones de la conectividad y demás, es la disparidad que hay entre las diferentes áreas geográficas. Y también una de las prioridades que nos hemos puesto como gobierno y que estuvo en el discurso del presidente es intentar vertebrar este federalismo que tenemos para un desarrollo con mucho mayor inclusión y políticas públicas que tengan mucha más diversidad. Sumado a la cuestión que hablábamos antes, que la pandemia nos da también una nueva perspectiva de esta idea de, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la gente que nace en un lugar y que tiene un sentido de pertenencia en su ciudad, en su pueblo, en su espacio, tenga la posibilidad de vivir y de desarrollarse en ese espacio, ¿no? Y realmente poder así desarrollar entornos mucho más saludables en términos ahora sanitarios, que nos basamos mucho, ¿no? Con un entorno natural, y no siempre tener que aglomerarnos en ciudades, que sabemos además que los que tenemos la suerte de haber nacido en familias que tienen mayores recursos y que vivimos en estas ciudades, tenemos un desarrollo diferente a los que tienen que emigrar sin las mismas posibilidades, generando también estos espacios de pobreza y de marginalidad que tanto daño nos hacen como sociedad, y que tenemos que realmente pelear con eso. Por eso, cuando yo pienso también en utilizar la tecnología para poder desarrollar todos estos espacios, sin duda hay dos cuestiones que la atraviesan constantemente. Una es la cuestión de la sostenibilidad, entendiéndolo como obviamente el medio ambiente, sostenibilidad en términos ambientales y naturales, pero también en cuestiones de equidad y, como decíamos antes, ampliación de derechos, y sin lugar a duda la cuestión de género también es algo que tenemos en la agenda como prioridad. El gran problema que tenemos es que muchas de las dejemos las políticas públicas, pero también las obras públicas en las ciudades no se diseñan con una perspectiva de género, en donde evidentemente se construyen a veces túneles, puentes o espacios en donde desde cuestiones más ligadas con la seguridad, ¿no? De las mujeres, que siempre estamos expuestas a unos niveles de violencia que son altísimos en la región, uno de los más altos del mundo. Mueren por cuestiones de género 12 mujeres al día, por femicidios, digamos que son tasas altísimas, pero también por cuestiones más prácticas o domésticas, que siendo las mujeres las que tenemos a nuestro cargo las labores de cuidado, como por ejemplo de los niños y niñas, muchas veces no hay ni siquiera para poder caminar con los cochecitos de los niños, o ascensores, o el transporte público para poder trasladarse si estás con un chico, ¿no? Entonces me parece que lo que mencionabas, Mechi, de la cuestión de género, para poder aportarlas en el diseño de las ciudades o las políticas públicas que impactan en las ciudades es fundamental, y es algo que estamos trabajando con este compromiso que tenemos de tener un ministerio justamente para que pueda otorgarle una mirada transversal y una perspectiva de género a todo lo que se desarrolle en los diferentes ministerios, ¿no? Así que eso sí que lo veo como fundamental, y me parece que también es una de las grandes revoluciones que podemos dar, ¿no? Desde las ciudades, ¿no? De la cuestión de la sostenibilidad en términos de equidad y medioambiental, y la cuestión de la perspectiva de género para que integren mucho más el desarrollo. Y ligado un poco también a lo que vos trabajás con la cuestión de la economía popular, ahí la cuestión organización social y mujeres son un componente
fundamental para que esto funcione. Vemos cómo son las mujeres en estos espacios los que realmente organizan esta ayuda, organizan las labores, y aplicaciones o soluciones como la que vos proponés, sin duda pueden ser un espacio de integración fundamental, así que celebro un montón la iniciativa. Así que con eso, Gaby, te doy la palabra a vos. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos dimos una panzada, me parece, los que pudimos estar acá, como se dice en Argentina, una panzada de temas por las distintas perspectivas también que trae cada uno y cada una de ustedes, ya sea desde el gobierno nacional, desde un gobierno local, desde una empresa multinacional, desde un pequeño startup. Creo que pudimos darle una mirada al mismo tema con un montón de aristas. Les agradezco muchísimo la apertura, la generosidad para compartir, Cecilia. No, solamente porque vi que Griselda, hay alguien que participó, y justo lo había leído, y creo que da para otra charla. El tema de participación ciudadana creo que es fundamental. Yo lo trabajé muchísimo además, y con casos en el mundo, así que creo que... Te vamos a invitar. No quería ignorar la pregunta. Y lo de Boedo, sí, está todo el proyecto de rezonificación. Sabemos que incluso aquí en el gabinete tenemos una persona que impulsa mucho la cuestión de la vuelta de San Lorenzo a Boedo, así que ahí que sea verde, incluido, inclusivo y feminista, ¿no? Que ahí tenemos las futbolistas profesionales. Bueno, pero antes de cerrar tenemos unas preguntas de los alumnos que queremos compartir con ustedes, y vamos a empezar por Fernando. ¿Te querés presentar, Fernando, y hacer tu pregunta, por favor? Bueno, ahí está. Gracias, Gabriel. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Soy Fernando Maidana, soy de Asunción, Paraguay. Estoy también realizando el posgrado en urbanismo. Bueno, realmente, Gabriel, me robaste la pregunta que quería hacer al señor Darren con respecto a cómo el sector privado está teniendo participación en esta solución de la inequidad, ¿verdad? Y justo también quisiera hacer un pequeño comentario y luego mi pregunta. Justamente mi papá trabaja en una red de cobranzas acá en Paraguay, y siempre, bueno, desde que soy chico, ¿verdad? Y desde todos estos años siempre le hablé de cómo, o sea, del grado de bancarización en Paraguay, ¿verdad? Y siempre me habla de que en Paraguay el 60% de la población no está bancarizada, y sin embargo las entidades financieras no quitan productos para bancarizar, ¿verdad? Son generalmente las telefonías las que están captando ese negocio, ¿verdad? Porque hablaba el señor Darren de que es claramente que debería ser un negocio también, y es súper correcto. Y lo que hablaba es que las entidades financieras no quitaban productos y se centraban más en tarjetas de crédito y no, por ejemplo, en prepagas que ayudan a la bancarización y que los ciudadanos puedan acceder luego a préstamos y créditos y demás, ¿verdad? Entonces, por un lado, ese era un comentario que me parece importante hablar, por lo menos acá en la América Latina. Y segundo, ya la pregunta es, desde su experiencia, señor Darren, ¿cuál es la apertura de los gobiernos para justamente digitalizar sus sistemas de cobranza, siendo que generalmente la digitalización va en contra de ciertos intereses políticos y por sobre todo el índice de corrupción, ¿verdad? Para serles sincero, en el caso de Paraguay hubo un municipio que se descubrió que tenían una caja paralela en donde recolectaban los impuestos, ¿verdad? Y es un municipio en donde no se puede pagar electrónicamente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede llevar esta agenda de digitalización en municipios en donde justamente la corrupción también es un problema grande, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta, Fernando, y saludos a Paraguay. Ahora la pandemia ha acelerado la digitalización de muchas cosas, de compras, de pagos y de, por ejemplo, los subsidios. En los últimos 6 meses, en todos los gobiernos nacionales,
muchísimos gobiernos municipales o estatales están emitiendo bonos o subsidios o fondos de emergencia para subsidios de hambre, desempleo, emergencia de cualquier forma. En muchos casos anteriormente, eso se hacía, por ejemplo, para un pensionado. Se hacía depósito en la cuenta, pensionado iba al banco, al sucursal, sacaba el efectivo. Hoy en día, con la pandemia, nadie quiere tocar el efectivo. Todos quieren esa solución digital, que llegue a tu teléfono o llegue a tu tarjeta prepaga o tu tarjeta débito. Entonces, la aceleración de digitalización de pagos hemos estado trabajando en esto por años, pero lo que ha sido en los últimos 6 meses, no sé cuál es la cifra, pero ha aumentado tremendamente. Y los gobiernos también, que tienen la necesidad y el deseo y el deber también de ayudar en este caso, están hablando con nosotros y claramente obvios otros actores, los bancos, los demás, para ver cómo más hacemos llegar los fondos de emergencia en este momento a las personas desconectadas, sin cuenta, sin teléfono, sin registro. Para ser sincero, es por eso estoy 40 llamadas por semana en la línea. No te miento, no es por mí. Esta es la conversación número 4 esta semana que tengo con un gobierno nacional. Estamos en todos los países, en todo el mundo, intentando ayudar. Claramente, como lo que decía antes, intentando hacerlo bien y hay mucho que hacer. Hay literalmente a nivel nacional, a nivel estatal. Tenemos 15 diferentes estados en un país enorme vecino tuyo que estamos haciendo conversaciones de esta forma. Entonces, y lo que estamos aprendiendo, el gobierno todavía no sabe muchas veces cómo hacer llegar dinero a esa gente. No saben incluirlos, porque no es solamente la responsabilidad del gobierno, también es del banco o el otro ente financiero. Por eso también la oportunidad de los fintechs. Pero hay un progreso y una aceleración, no por motivo positivo, claramente, pero por la pandemia eso va a ser un resultado, que el gobierno sí se va a poder conectar a mucha más gente con estos subsidios y esperemos que también no solamente les van a dar un subsidio de $50 por mes, sino que también ahí esa persona sí se va a volver cliente permanente y que va a no solamente recibir un subsidio, sino que también van a aprender a participar en el sistema financiero de una forma que para ellos será segura, les llegarán diferentes herramientas. Es muy curioso también otra cosa que hemos aprendido. Son sofisticados en su manejo, en sus hábitos de presupuestar, de ahorrar, de planear y pensar, pero no tienen siempre las herramientas digitales, etcétera, para hacerlo. Pero ahora hay una explosión realmente. Entonces esperemos que dé impacto en todos los países y todos los que están excluidos, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por la pregunta y Darren por la respuesta. Vamos a pedirle a Agustina que haga su pregunta y que se presente, por favor. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Agustina Capelo, soy arquitecta de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en el ámbito privado para un estudio que tiene base en Nueva York y en Buenos Aires, y actualmente estoy viviendo en Salta. Mercedes, yo te quería hacer una pregunta. Me parece muy interesante todo el proyecto de Kipu, lo conocía de antes. Y un poco tomando de base la idea de ese mercado comunitario digital, donde me imagino que cuantos más actores hay, mayor es el éxito y más rico es la aplicación. Trasladando esto quizás a la ciudad y pensándonos en una plataforma de participación o de monitoreo donde los ciudadanos pasan a ser los sensores de la ciudad, ¿qué herramientas catalizadoras o políticas públicas considerás, quizás vos que ya lo trabajaste en lo micro, que se podrían aplicar para potenciar esta red? O sea, para hacerlo más democrático, no quiero usar la palabra masivo, ¿no? Pero quizás con tu experiencia, ¿cómo lo podríamos trasladar a la ciudad? Gracias. No, gracias Agustina por la pregunta. Bueno, lo que nos pasó últimamente es que se acercaron muchas ciudades a preguntar cómo podían
sumarse, ¿no? E implementarlo a nivel ciudad e incluso a nivel departamento o provincia. Entonces, yo vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Primero que creo que la tecnología es mejor cuando es situada, o sea, cuando podemos pensar en la tecnología para un territorio específico y no pensar que lo mismo puede servir para todo. Entonces, si vamos a hacer un mercado provincial o un mercado de la ciudad, bueno, probablemente no sea exactamente igual a lo que nosotros hicimos, que es a nivel barrial, pero sí puede tener un montón de similitudes, pero ahí me parece que es importante que se piense la geografía. Casi todos acá somos como planificadores urbanos o urbanistas, entonces el tema de la geografía y como los límites, ¿no?, geográficos en donde implementamos la tecnología me parece fundamental al nivel de pensar una plataforma. En este caso, para nosotros es importante la proximidad, como decía, para que todos tengan un lugar en la plataforma digital, que si algo ya tiene una escala más nacional o más grande, como decía la señora que vende las empanadas, no va a tener lugar en ese mundo digital, ¿no? Porque hay, no sé, 10.000 personas vendiendo lo mismo. Pero cuando uno va hacia la proximidad, sí lo tiene. Entonces, lo que nosotros le proponemos en estos momentos a las alcaldías en Colombia, y de hecho hablamos con algunas ciudades acá en Argentina, es ¿cómo pensamos? Primero, sectorializar su espacio geográfico. Entonces, si es su ciudad, sectorialicémoslo, veamos cuáles son esos como flujos económicos que se dan, quién se compra con quién, a dónde, hay intercambio entre un punto de la ciudad y la otra, o en realidad se están dando círculos económicos diferentes, y cómo podemos agregar una capa digital a cómo ya esté funcionando esa economía, ¿no? Y no querer tampoco ser completamente disruptivo, sino que la tecnología sea una herramienta para facilitar también esas prácticas que ya existen. Entonces, esa es nuestra propuesta, y de hecho ya estamos bastante avanzados con algunas alcaldías en la implementación ya por sectores de diferentes mercados, que también se pueden unir en uno solo, pero... Y también, perdón, para terminar, el uso de esos datos, ¿no? De nuevo, cómo usamos los datos que genera. Impecable, muchas gracias ambas por la pregunta y la respuesta. Vamos a las últimas dos, entonces. Juan Manuel Villalba, presentate por favor. Bueno, buenas tardes, yo soy Juan Manuel Villalba de Mendoza. Tengo una pregunta para Cecilia. Cecilia, vos hablabas de 3 conceptos que me parecen muy interesantes: ciudadanía inteligente, repoblar y desconcentrar el territorio, que es un tema que está muy en agenda, y la cuestión de las disparidades geográficas. Mi pregunta es si podemos pensar una política pública nacional que promueva no solo la conectividad, sino también ecosistemas de innovación con una perspectiva mucho más federal. Muchas gracias. Juan Manuel, obviamente, sí, por supuesto. Yo creo que los ecosistemas de innovación son muy interesantes, ¿no? Y tienen como 2 niveles. Por un lado, lo que es la parte conceptual, ¿no?, que definimos como un ecosistema de innovación, y luego también algo que justamente mencionaba Mechi, todas estas cosas son interesantes y buenas cuando se anclan en el territorio, ¿no? Porque si algo tiene también el territorio argentino y casi todos los países de Latinoamérica, por su extensión, es la diversidad también en cuanto a los entornos productivos, la competitividad que tiene, el nivel de desarrollo, digamos también muchos limitan con otros países donde las fronteras son porosas, respiran, ¿no?, y tienen muchísima influencia. Entonces, me parece que cuando hablamos de ecosistemas de innovación y demás, hay que centrarlos en el territorio también. Y en eso la mirada federal yo creo que es una de las características fundamentales. Durante muchos años, ¿no?, que se pusieron de moda el diseño de parques tecnológicos, de estos espacios, se hacían desde un punto de vista pura y exclusivamente de infraestructura, ¿no?, en donde se llenaban, digamos, con cosas, ¿no?, con empresas, con cosas de logística, con fondos de inversión, y estaba de moda. Tenías que tener un parque tecnológico, un polo tecnológico, y luego vimos cantidad de elefantes blancos no solamente en Latinoamérica, sino también en España, por ejemplo, donde viví 10 años, había muchísimos, ¿no? Entonces me parece que la cuestión inteligente está sobre todo en cuando uno piensa esos ecosistemas de innovación y lo analiza en los 3 niveles, ¿no? Por un lado, el territorio geográfico, físico, donde se va a emplazar, que es muy importante también analizarlo en detalle, ¿no? Porque me parece que esos espacios, cuanto más abiertos estén a la comunidad que los rodea y más inclusivos sean, es mucho mejor, ¿no?
todas esas externalidades positivas que puedan permear y asimilarse con esa comunidad. Luego, pensar también la infraestructura existente, ¿no? Lo que está, lo que no está, lo que falta, ¿no? Y en función de eso, invertir y ahí meter tecnología de acuerdo a lo que se necesita. Y luego el tercer nivel, y para mí uno de los más importantes, las relaciones sociales, ¿no? O el entramado societal que existe en esos espacios, y que para mí que le van a dar la característica fundamental, sobre todo a la hora de diseñar para qué van a servir o qué vamos a potenciar esos ecosistemas de innovación, en qué se van a centrar, en qué entramado, en qué si va a ser cuestiones. Hay centros de innovación que se dedican a cuestiones, no sé, de desarrollo aeroespacial, luego tener otros ecosistemas tipo Silicon Valley, que bueno, son los que más detesto por los niveles de desigualdad que tiene, pero todo el movimiento de startups y demás, de plataformas tecnológicas, tienen diferentes características, ¿no? Pero entonces creo que todo lo que es el entramado social y el capital humano y esas relaciones que hay, y ese tejido sobre todo, me parece que es también uno de los elementos fundamentales que en general, sobre todo durante los 80 y los 90, no se tenía en cuenta, ¿no? Para nada. Y me parece que ahora la gran diferencia cuando yo hablaba de pensar en ciudadanía inteligente es justamente en la sostenibilidad de las políticas públicas va a ser en tanto y en cuanto nos centremos en las personas, ¿no? No como individuos, sino como comunidad, ¿no? Las personas que habitan esos espacios, me parece que es a partir de ahí donde realmente vamos a poder desarrollar espacios que potencien una innovación que sea real, ¿no? Que está relacionado con ese entramado productivo, con esas necesidades y con ese bienestar, que en última instancia es lo que buscamos cuando pensamos estas políticas públicas. Gracias, Cecilia, y me quedo con esa definición de innovación que sea real, es importante, ¿no? Porque hay muchas veces que uno ve cosas que parecen más humo que realidad, y asociarlo al sistema productivo sin lugar a dudas hace que eso sea real y palpable. Vamos entonces a la última pregunta. Maximiliano Gómez, presentate por favor. Buenas noches, ¿cómo les va? Mi pregunta es para Oscar y tiene que ver en relación con la reflexión. Me presento, soy de Paraná, Entre Ríos, soy politólogo de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y mi pregunta para Oscar tiene que ver con la reflexión y el recorrido que hizo en el transcurso de la tarde sobre el desarrollo de alternativas para pensar la ciudad inteligente, y él explicó, digamos, algunas acciones concretas. A raíz de los aprendizajes producidos en este contexto de pandemia provocada por el COVID-19, ¿qué lecciones considerás, Oscar, que dejó justamente la crisis en relación con la gestión de la inteligencia de las ciudades? Y en función de eso, ¿qué aprendizajes te parece que han sido los más valiosos para compartir con ciudades como las nuestras, en Argentina y en América Latina, donde los contextos de desigualdad y exclusión social son persistentes y de niveles muy importantes? Wow, bueno, pues es una pregunta complicada. Te puedo contar un par de pistas. Yo creo que uno de los grandes retos que cualquier aparato de gobierno se enfrenta es lo que Darren hablaba hace un momento sobre los silos, como la forma en la que los distintos departamentos funcionan y cómo la colaboración es complicada, tiene prácticas, es burocrática, hay relaciones de poder entre instituciones, hay procesos, ¿no? Y lo que esto vino a hacer fue decirnos a todos, en una situación de crisis donde todos internamente tienen que adaptarse muy rápido, bueno, hay que reaccionar ya, ¿no? Entonces, una de las grandes lecciones es cómo desarrollas mecanismos para poder generar cuerpos de cooperación entre distintas instituciones dentro de los gobiernos. Piensa que el gobierno de Nueva York tiene más de 300,000 empleados. ¿Cómo desarrollas mecanismos de cooperación para atender problemas nuevos que no encajan dentro de los mandatos tradicionales de alguna de las instituciones? Eso fue una de las cosas de cajón. Entonces, una de las cosas que hizo la ciudad de Nueva York, y me parece que lo hizo muy bien, que de hecho Meche fue parte de ese proceso, fue el desarrollar equipos de trabajo, lo que nosotros llamamos task forces, en las que uno de ellos fue precisamente para entender cómo la pandemia estaba impactando de manera desigual a grupos más vulnerables en la ciudad, y el hacer mecanismos de escucha ciudadana y de respuesta que pudiera orientar todas las iniciativas de la ciudad a responder a esas necesidades particulares.
creo que una de las cosas que para nosotros fue un reto y fue importante el desarrollar mecanismos rápidos fue la interconexión de sistemas de hospitales públicos y privados. Yo creo que ahí hay diferencias muy fundamentales, ¿no? Entre cómo funciona la ciudad de Nueva York y cómo pueden funcionar algunas de las ciudades latinoamericanas, donde los estados de bienestar, con todas sus imperfecciones, al menos existen, ¿no? Hay salud pública y cosas por el estilo. Entonces creo que el reto de la comunicación entre agencias y el reto de la comunicación con los ciudadanos también y de encontrar mecanismos multimodales, por ejemplo, cómo podemos llegar a las personas que tradicionalmente no están conectadas al Internet. En este contexto, pues fue un reto, ¿no? Creo que en términos como de recomendaciones, creo que más que recomendaciones de cómo pensamos nosotros que otras ciudades podrían enfrentarse a esto, hay un llamado, ¿no? Un llamado a trabajar juntos, a decir, uno de los grandes, de las cosas que más me sorprendió y que fue increíble de ver fue cómo todas las ciudades estaban mandándose, cooperando con las iniciativas, hablando de, bueno, ¿cómo es que nosotros estamos midiendo nuestra oferta y nuestra demanda de personal protective equipment para los enfermeros y los hospitales, ¿no? Porque había un punto en el que la ciudad tenía que hacer esas compras, había que distribuirlo y si el gobierno federal va a poner marcos, si el gobierno estatal va a mandar dinero, pero las operaciones de cómo llegar a la mano de la gente, esa era nuestra, ¿no? Entonces creo que también es importante nosotros como analistas de esto, ubicar el rol que cada uno tiene en la cancha y decir, bueno, a ver, si los gobiernos locales están haciendo las operaciones de la distribución de este tipo de materiales, entonces ¿cómo podemos generar mecanismos de paradiplomacia para poder hacer intercambio de conversaciones en cómo las operaciones pasan? Si nosotros estamos haciendo compras, por ejemplo, eso fue uno de los grandes fracasos de los Estados Unidos, el poner a los estados a competir en quién compraba qué materiales, ¿no? Pero yo creo que eso a nivel región también lo podías ver en América Latina. Entonces, ¿cómo nosotros no cometemos ese gran error de los Estados Unidos y nos ponemos de acuerdo para poder hacer distribuciones? Entonces, muchas buenas lecciones en cooperación internacional y eso, ubicar el rol de cada uno de los gobiernos para que la cooperación entonces no sea pláticas de qué nos salió bien y qué nos salió mal para la próxima pandemia, sino más bien proyectos concretos, de así hicimos esta operación a la persona que le toca hacer lo mismo del otro lado. Bueno, fantástico, fabuloso. Muchísimas gracias por todos estos conceptos. Estamos ahí lanzando nuestra votación que hacemos siempre en estas clases para que todos puedan de alguna manera decirnos qué pasó, qué les pareció la clase y aprender sobre la marcha. La verdad que quedan muchas cosas, se definieron muchas categorías. Saben que siempre hay un alumno o alumna del curso que después tiene la tarea de resumir y sintetizar esto, así que cuando lo tengamos se los vamos a hacer llegar. Les agradecemos muchísimo por su tiempo, a los 3 amigos que acompañaron hoy y a Oscar, que ya lo considero un nuevo amigo, porque la verdad que tengo mucha admiración por el trabajo que has hecho y sobre todo por las ideas y las conclusiones a las que has llegado hoy, así que espero sigamos en contacto más adelante. A todos quienes nos acompañaron en la reunión de hoy, que no pertenecen al curso, muchísimas gracias. Muy agradecidos de que también hayan pasado por acá a conocer estas ideas, y ahí voy a compartir la votación. Bueno, felicitaciones, ha sido una clase muy bien valorada entonces por todos los que y todas las que estuvieron aquí. Y bueno, los saludo, los esperamos en la próxima ronda, que es dentro de 2 semanas, y quedamos los alumnos del curso un ratito más acá conversando algunas conclusiones de lo que nos han dejado. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Gracias por la Mercedes, invitación. muchas gracias, Darren, muchas gracias, Oscar, estamos en contacto. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias. Buenas. Chao, chao.